Sé que hice mención de esto al inicio del video, pero aún así quiero darle énfasis a esto. ¿Qué es la arquitectura? Sin duda alguna, hablar de arquitectura es uno de los temas más amplios y complejos de describir. Y digo complejos porque ninguno de los arquitectos se ponen de acuerdo. Y es que en medio de tantos estilos, corrientes y movimientos que podemos encontrar hoy en día, siempre va a haber una pregunta que se impone ante todos los demás. ¿Qué es la arquitectura? Varios teóricos de la arquitectura definen su propio concepto, y es cierto que algunos de ellos se encontraban en disputa, pero en la mayoría de ellos se han puesto de acuerdo que en la arquitectura debe de englobar ciertos conceptos, como son la ciencia, la técnica y el arte. Y esto lo podemos encontrar en diferentes estilos, en diferentes movimientos, y en la mayoría de ellas se encuentran encapsuladas en las películas, en las series, en los libros, en los dibujos animados. Vaya, hasta los propios videojuegos tienen y crean su propia arquitectura. Pero aún así, la pregunta persiste, pues la arquitectura ha tenido a lo largo de los años varias definiciones, y dentro de este video describiremos diversas posturas históricas que serán analizadas con más detalle en videos posteriores, sino que nos centraremos en definir lo más claro y sencillamente posible sobre qué es la arquitectura. Pues como habíamos dicho, esta definición no es tan sencilla de encontrar, debido a que cada corriente arquitectónica, y aún así cada arquitecto en particular, tiene su propia visión y su propio concepto relativo a su labor. Pues a lo largo de los años, profesionales de todas las áreas del conocimiento han dado diversas definiciones de la arquitectura, y cada de ellas poniendo un énfasis en una cuestión diferente de la misma, de acuerdo con su personalidad, su relación con la arquitectura, el tiempo y el lugar en la que se formula la definición. Sin embargo, un factor constante en todas estas definiciones es que la arquitectura es la proyección, diseño y construcción de espacios habitables para el ser humano. Así pues, la arquitectura básicamente es la creación de espacios habitables, pero estos espacios deben de cumplir una función aún así. No deben de ser malinterpretado esto, sino que debemos recordar las palabras de Frank Lloyd Wright: forma y función debe de ser uno, unidos en una unión espiritual. Una obra arquitectónica que no sea habitable o que no tenga una función alguna no puede considerarse arquitectura. Pasará entonces a convertirse en una escultura, lo cual es otra forma de llamar el arte. Muchas veces se piensa erróneamente que todos los edificios deben de considerarse como obra arquitectónica. Esta postura es totalmente errónea. La mayoría de las edificaciones que nos rodean no pueden considerarse en modo alguno como arquitectura. Para que una edificación pueda considerarse como una obra arquitectónica, deberán de cumplir una serie de requisitos teóricos y prácticos, que serán brevemente descritos a lo largo de este video que estaremos observando y que no es oportuno mencionarlas ahora. Bastará para comprender por qué no todos los espacios construidos es arquitectura, sino deberemos de hacernos tres preguntas básicas. Primero, ¿el espacio edificado cumple con una función de modo satisfactorio? ¿Es la construcción del edificio la adecuada para que éste permanezca de pie? ¿Se puede considerar estética la edificación que estamos analizando? Estas preguntas, sin embargo, no son tan fáciles de responder como puede parecer a simple vista. Esto se debe a que debido a la amplitud de temas que abarca la arquitectura, es virtualmente imposible que algunas edificaciones cumplan completamente todos los aspectos que encierran a estas tres preguntas. Pues a lo largo de los años, la arquitectura se ha considerado de tres formas. Si bien es cierto que, como ya dijimos, sus analistas han puesto su énfasis en distintos aspectos de esta. Para ello, debemos de meternos en la mente de cada arquitecto. Primero, un arquitecto debe de concentrarse y visualizar su concepto. Debo de ser el arquitecto. Debo de oler el arquitecto. Debo de lamer el arquitecto. Debo de lavar el arquitecto. Debo velar por el arquitecto. Debo ser el arquitecto. Bueno, ok, no, olviden eso último.
y conocer sus principales enfoques que ha tenido la teoría de la arquitectura, pero para ello debemos establecer un parámetro para ir analizando en cada parte de sus definiciones. Pero ¿cuáles son esos parámetros, Jaime? Dichos parámetros se encuentran establecidos por lo siguiente: por el arte, la ciencia, la construcción, el hábitat y lo social. Una vez definidos estos parámetros, debemos de entender sus campos detallados y los que se encuentran mencionados por cada uno de estos autores. Por lo que empezaremos por... ¿qué no se ha dicho de este arquitecto? Bueno, si no fuera por sus libros, la verdad, nos quemaríamos el coco en pensar demasiado. Bueno, el arquitecto Vitruvio menciona que en la arquitectura debe existir ciertos principios, como son el orden, que para los griegos es llamado taxis, y su función corresponde a las distintas partes de la obra y su relación con las proporciones del conjunto. La distribución, que es llamada diátesis de los griegos, y se ocupa de la colocación y de los elementos en su sitio, y de la elegancia del efecto que depende de diversos ajustes de los elementos según el carácter de la obra. Sus formas de expresión son la planta, el alzado y la perspectiva. No vais a pensar que sean estas plantas, por favor. La erutimia, y en ella es la belleza y exactitud en la composición de los elementos, así como la exactitud que te dijo tu ex antes de terminar. La simetría es el acuerdo en la composición de los elementos, unos respecto a los otros, y la relación entre las distintas partes y el todo, según un elemento elegido como centro. La adecuación, que es la perfección de los estilos que se da en una obra construida con la autoridad de los principios ya probados. La economía, y esto se refiere al uso de los materiales y a la elección del sitio, así como un equilibrio difícil entre los gastos y el sentido común de la construcción de las obras. Si tan solo tuviera un poco de economía. Ahora bien, como observamos, el arquitecto Vitruvio engloba todos los parámetros mencionados, sin mencionar que le faltó mencionar el hábitat, pero un poquitirijillo. Aún así, debemos de ver el pensamiento filosófico de otros arquitectos, para ver qué tanto están dentro de los parámetros establecidos que hemos marcado. Ahora pasaremos a otro ejemplo como es... mejor conocido como arquitecto entre arquitectos, o sea, el mero mero. Simón, que sí. Y es escritor de los 4 libros de la arquitectura, y que este tuvo un gran impacto en la construcción y diseño de toda Europa y América, por lo que él define que la arquitectura como arte y ciencia y teoría praxis en la actividad arquitectónica. Es necesario comprender que en el pensamiento del Renacimiento italiano se determinó la forma arquitectónica como un hábito en la mente que nace del conocimiento y de la experiencia, noción que la arquitectura se fundamentó en la geometría y disegno. ¿Querías decir diseño? No, es disegno. Y para entender mejor la definición de Palladio, el concepto de disegno es pertinente citar aquí el paisaje donde, al referirse a las bellas invenzioni de los arquitectos clásicos, habla sobre la investigación in situ que hizo de los fragmentos de los edificios de la antigüedad. Como consta, Palladio formuló que la visión que constituye una forma de conocimiento en la arquitectura en 3 sentidos: la observación y medición de los edificios in situ, el estudio de los edificios mediante la representación de dibujos geométricos y, por último, el entendimiento del edificio y los preceptos teóricos del edificio mediante la imagen abstracta de la figura y forma mental y material del edificio. Si bien Palladio hace mención del arte, de la ciencia, de la construcción y de lo social, aún así es complejo abordar todos estos puntos que hemos mencionado. Ahora seguimos con Claude Nicolas Ledeux. Fue un arquitecto y urbanista francés, uno de los principales representantes de la arquitectura neoclásica. Fue
uno de los más activos a finales del antiguo régimen, y su papel como arquitecto ha suscitado mucha controversia durante el siglo XIX, que pasó de un día a ser el más reconocido a ser el más desprestigiado, debido a las acusaciones que le daban a su persona. Sin embargo, su prestigio fue resucitado por Emil Kaufmann, lo que lo señaló como uno de los precursores de la arquitectura moderna. Este arquitecto pensaba que la arquitectura debía de ser más que la propia construcción. Propone una arquitectura parlante, no chismosa, claro. Y esa arquitectura debe de estar en el servicio del hombre, contribuyendo a la salvación del hombre, ya que deben de construir edificios y ciudades en las que el hombre lleva a cabo sus actividades de una manera cómoda, por lo que plantea el proyecto de la ciudad industrial como una metrópolis. Aunque el arquitecto Ledeus mencionó claramente el hábitat, pero este arquitecto se encuentra limitado por la ciencia, debido a que anteriormente no existían procesos constructivos avanzados como las que tenemos hoy en día. Ahora saltemos con... ¿Qué podríamos decir del arquitecto Ruskin? Si podríamos hablar del sentido humanista, ese sin duda sería John Ruskin. Crítico de arte, patrón, artista, pensador y filántropo. Es conocido, entre otras publicaciones, por las 7 lámparas de la arquitectura o las piedras de Venecia. Su teoría arquitectónica considera la restauración como la mayor causa de destrucción que un edificio podría sufrir. ¿Pero qué me estás contando? Si es así, el arquitecto John Ruskin afirma que la arquitectura es el arte de levantar y de decorar los edificios construidos por el hombre, cualquiera que sea su destino, de modo que su aspecto contribuya a la salud, a la fuerza y el espíritu. Lo que él consideraba que la arquitectura como un ser vivo más que debía de morir. Las ruinas eran, por lo tanto, el último estadio de la arquitectura. Como vemos, estamos saltando varias épocas y de varios estilos para ir abarcando un poco más de este tema e ir analizando las definiciones que los grandes teóricos nos han dejado a través del tiempo, por lo que estaremos entrando en tiempos más conocidos y quizá algunos de estos nombres te suene conocido, por lo que estaremos hablando de... Es bien conocido por ser uno de los principales pioneros de la renovación arquitectónica del siglo XX y por el papel desempeñado en el ámbito de la enseñanza, especialmente con la creación de la Bauhaus, escuela que siempre irá vinculado con su nombre. ¿Y quién no quiere estudiar esa escuela? A ver, díganme, ¿quién? Aunque hablar de Walter Gropius siempre se haga de lado de la arquitectura, lo cierto es, entrando en detalle, su nombre también aparece vinculado en el urbanismo y el diseño. Ambas disciplinas siempre irán de la mano de la arquitectura, convirtiéndose en el centro de su vida y por lo tanto de su profesión. Ahora, para lo que él es la arquitectura, es más que una expresión cristalina de los más nobles pensamientos del hombre, de su ardor, su humanidad, su fe y su religión. Esto es lo que fue una vez. Pero, ¿cuántos de quienes viven en nuestro tiempo, condenados al practicismo, comprenden todavía su naturaleza totalizante y espiritual? Caminemos en las calles de nuestras ciudades y nos gritamos de vergüenza ante tales desiertos de fealdad. Vamos a ser completamente honestos. Esos remedios sin espíritus, crisis y vacíos en el que vivimos serán para la posteridad la evidencia vergonzosa de la infinita decadencia espiritual de nuestra generación, que olvidó el gran único arte, la arquitectura. Pero hay algo que pueda consolarnos: la idea, la creación de una idea constructiva, ardiente, atrevida, de división profunda y lejana. Idea que en una época futura y más afortunada habrá realizar. Artistas, derribemos el fin de los muros levantados entre las artes por nuestra deformada educación académica y volvamos a ser todos, nuevamente, constructores. Deseamos juntos, pensemos juntos y creemos juntos la nueva idea
de la arquitectura. No puede tener más la boca de razón este arquitecto, pero nuestro futuro es más que incierto. Jamás podremos saber qué nos preparará más de 500 años en adelante. Quizá veamos una sociedad de una forma tan avanzada, rica y exquisita, o quizá de una forma muy apocalíptica y destructiva. Ahora nos toca hablar de la arquitectura de Mies van der Rohe. Se caracteriza por la sencillez de los elementos estructurales, para la composición geométrica y para la ausencia total de los elementos ornamentales, por lo que se basa en las proporciones. El interés por los materiales como elementos expresivos definen su obra, por lo que emplea materiales como la piedra, el mármol, el acero, el vidrio, todos esos materiales en su más absoluta pureza, y trabaja con el hormigón en todas sus posibilidades, como elemento estructural y como material de acabado exterior. Lo que él define que la arquitectura depende de su época, es la cristalización de su estructura interna, el lento despliegue de su forma. Esta es la razón por que la tecnología y la arquitectura están íntimamente relacionadas. Nuestra esperanza es que logren crecer juntas, que algún día sea reflejo de la otra. Solo entonces tendremos una arquitectura digna de su nombre, arquitectura como un verdadero símbolo en nuestros tiempos. Es por ello que concluimos una gran frase de él: Dios se encuentra en los detalles. Y no solo es una frase dicha porque sí, sino que en los detalles encontramos en la arquitectura el reflejo de nuestra sociedad y cómo va creciendo, ya sea para bien o para mal. Ya estamos casi por terminar, sin antes mencionar que estas dos grandes personas que estaremos hablando son sinónimo de genialidad y creatividad, por el amor que tenían en la arquitectura. Ahora más hablaremos de Charles Edward Jeanneret Gris. Es más conocido por su seudónimo que, a estas alturas, engloba todo un concepto en la arquitectura y en el arte mismo: Le Corbusier. Este arquitecto suizo es un referente en distintas materias gracias a su trabajo en campos como el diseño, la ingeniería y la pintura. Además, fue un teórico de la arquitectura con postulado y estudio que aún se escuchan en las aulas universitarias. Y él define que la arquitectura consiste en establecer relaciones emotivas mediante el uso de los materiales en bruto. La arquitectura está por encima de los factores utilitarios. La arquitectura es un hecho plástico y es el juego sabio y correcto y magnífico de los volúmenes bajo la luz. Refleja la construcción y resolver una función, si por una función se entiende la de la pura y simple utilidad, la del confort y la de la elegancia plástica. No es su único significado ni su único cometido. La arquitectura es el arte en el sentido más elevado en orden matemático. Es teoría pura, armonía alcanzada a la exacta proporción de todas las relaciones. Esta es la función de la arquitectura. La arquitectura y la urbanística son el reflejo fiel de una sociedad. Los edificios son los documentos más relevados. Sucede siempre que una época ha alcanzado su plena madurez. En los momentos de transición, gran parte de la arquitectura se encuentra solamente en los proyectos de los predecesores. Sin embargo, estos proyectos tienen valor absoluto y merecen atención como cualquier otro ejemplo ya realizado. Ahora bien, pasaremos con Frank Lloyd Wright. Es el mayor arquitecto estadounidense de todos los tiempos, y el que diga lo contrario nos vemos a la salida. Pero él no era solamente un arquitecto, también un diseñador de interiores, escritor y educador, que hasta el día de hoy continúa inspirando a generaciones de arquitectos, incluyendo. Los diseños de Wright fueron impulsados por el deseo de nutrir la vida de sus ocupantes. Él, al referirse de su obra inicial, habla de una arquitectura orgánica, en completa armonía consigo misma y con su entorno, como si se hubiera desarrollado tan natural como un árbol. Su arquitectura, posteriormente, es formalmente moderna, pero alude a sus inicios en el siglo IX,
como un discípulo de Louis Sullivan. La forma sigue la función. Y lo que él define es: la arquitectura es el triunfo de la imaginación humana sobre materias, métodos y hombres, para poner el hombre en la posición de su propio mundo. Es por lo menos el patrón geométrico de las cosas, de la vida, del mundo humano y lo social. Es, en el mejor de los casos, ese marco mágico de la realidad que a veces rozamos cuando utilizamos la palabra orden. Pero hay algo más que él dice. Hay una cosa que deberíamos enfocarnos y que quizá sea un tema de conversación de un futuro video. La arquitectura es en orden a partir del caos. Analizando cada definición, podemos observar que la tendencia es más que clara. La arquitectura es un arte. Este es un aspecto en el cual coinciden todos los tratadistas aquí estudiados, por la cual debemos darlo como válido, pero, por otro lado, también vemos una fuerte tendencia a considerar los aspectos de la arquitectura como modo de construcción, lo cual indica claramente una tendencia técnica. Son pocos arquitectos que consideran el aspecto científico de la arquitectura, pero no por ello ha de descartarse como un enfoque de esta respecto a los campos de lo social y lo habitacional. Se refiere a funciones de la arquitectura más que enfoques de la misma. Una definición comúnmente aceptada de arquitectura y que en cierto modo engloba todos los aspectos que debemos tener en cuenta para saber qué es la arquitectura es: la arquitectura es el arte, la ciencia y la técnica de construir, diseñar y proyectar espacios habitables para el ser humano. Suscríbete. Suscríbete para ver más contenido. Gracias.